A ver, ¿me escuchan bien, verdad? Chicos, ¿me escuchan? Buenos días, Lucy. Buenos días. Buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hemos venido hablando sobre la comunicación, tipos de comunicación, sobre los elementos de la comunicación también hemos conversado. Dijimos que en los tipos de comunicación hay distintos tipos, ¿verdad? Dependiendo el emisor, dependiendo el código, dependiendo el receptor. Y de la misma forma, cuando nosotros hablamos de los elementos de la comunicación, hacemos referencia al acto comunicativo, ¿cierto? Cuando hay un receptor, un emisor, un código, un canal y un contexto, asimismo como también el mensaje. El día de hoy vamos a hablar sobre sobre la lengua, sobre el habla y sobre el dialecto. ¿A qué llamamos lengua? ¿A qué llamamos habla? Quizás habrá una diferencia, quizás no, ¿cierto? Y aquellos niveles de lenguaje que nosotros debemos de manejar en distintas conversaciones. ¿Ya? Si no se me escucha, si no logro proyectar algo, por favor, quisiera que me avisen. ¿Sí? ¿Quedamos en eso, chicos? Ya. Para ello necesito participación, ¿sí? Por favor, si no entienden alguna parte, por favor me la dicen para yo poder repetir quizás la información. ¿Ya? A ver, cuando nosotros vamos a hablar de lenguaje, hemos venido hablando sobre qué es la comunicación, ¿cierto? Y cómo es que nosotros nos comunicamos. Algo similar o relacionado a ello está el lenguaje también. ¿Por qué? Porque el lenguaje va a ser la facultad que nosotros usamos para comunicarnos. ¿Pero qué usamos? Usamos signos orales o escritos, lo que les decía, ¿no? La clase, disculpen, lo que les decía la clase pasada. Usamos signos orales o escritos, mejor dicho, una comunicación lingüística, ¿ya? Se concreta en el uso de una o más lenguas. También es un fenómeno social, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros llamamos lenguaje a la comunicación normal que realizamos con otra persona. ¿Y por qué dijimos que es un fenómeno social? Es un fenómeno social porque se va aprendiendo durante toda nuestra vida a través de diferentes reuniones, diferentes contextos en los cuales nosotros nos relacionemos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a trabajar o trabajo en una institución, voy a quizás mejorar el lenguaje que tenía quizás cuando no trabajaba, ¿cierto? O no voy a usar el mismo lenguaje de la cual uso con ustedes o con mis compañeros de trabajo, al igual que la voy a usar con mis familiares, ¿cierto? Va a haber un cambio ahí de lenguaje, ¿ya? Asimismo, dentro del lenguaje debemos de conocer algunas funciones que va a cumplir. Una de ellas es la representativa, es representativa, va a representar algo, alguna información. Es expresiva, ¿qué quiere decir ello? Que va a expresar, ¿ya? Va a manifestar alguna expresión, algún sentimiento. Apelativa, da mandatos, del metalenguaje, fático de contacto y la poética, ¿ya? Son diferentes tipos de lenguaje. Cada una de ellas va a representar una función o algo. Por ejemplo, la apelativa es cuando nosotros hacemos uso para dar mandatos, oraciones que dan mandatos. Entonces, es un lenguaje apelativo. Ya metalenguaje o metalingüística es cuando netamente hablamos del lenguaje. ¿Ya? Y fático de contacto es cuando vamos a alargar nuestra conversación, ¿no? Por ejemplo, si yo me encuentro con una amiga y deseo seguir hablando con ella. Le digo, hola, ¿cómo estás? Me dice, yo muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien también, le diría. Y ahí
terminaría la conversación si es que yo no la largo, ¿cierto? Y le digo, ya bueno, nos vemos, cuídate. Ahí culmina. Pero si yo quiero alargar la conversación, le digo, oye, mira, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en tal situación que quizás yo sepa, ¿no? ¿Qué estás haciendo por ahora? ¿Dónde estás trabajando? Entonces estoy alargando una conversación, ¿cierto? A ese se le conoce como enfático de contacto. Y la poética o estética es mayormente el lenguaje que se usa dentro de las obras literarias, pero mayormente de las poesías, de los poemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque embellece ya el texto. Ya esas son las funciones del lenguaje. Asimismo, para nosotros conocer dentro del desarrollo del lenguaje, debemos tener claro qué características tiene, ¿no? Para yo saber si es lenguaje o es habla, ¿sí? Yo no puedo agarrar y decir, ah, no, ese es el lenguaje, ¿ya? Y decirlo de frente sin ningún fundamento, ¿ya? Hasta ahí me dejo entender, chicos. Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Sí, Miss. Bueno, a ver. Cuando nosotros hablamos de las características, una de ellas es racional, ¿ya? Porque está basado en la razón. La siguiente es universal, ¿ya? Ya que se habla a nivel mundial también. Es innato, es propio de una persona, es aprendido, como les decía, es aprendido, ¿por qué? Porque al transcurrir del tiempo nosotros vamos mejorando el uso de nuestro lenguaje. No es que con lo que yo he nacido y he aprendido a hablar, voy a hablar toda la vida. Voy a ir mejorando, voy a incluir nuevos términos a través del tiempo, a través de quizás de mi trabajo, de cómo, en qué sociedad yo me esté relacionando, ¿cierto? No es que yo, por ejemplo, yo no he nacido hablando y si lo he logrado es en un solo contexto, que es el ámbito familiar, ¿cierto? Entonces, por ello es que dice que es aprendido. Es convencional porque se usa de acuerdo al contexto en el cual nosotros nos encontremos. Lo que les decía al inicio, ¿no? Yo lo voy a hablar de la misma manera que hablo con mis familiares que con ustedes, o no voy a hablar lo mismo que cuando hablo con mis colegas, ¿cierto? Entonces, por eso es convencional, se usa dependiendo del contexto, es simbólico y es de doble articulación, entonces son 7 características fundamentales del lenguaje, ¿ya? Asimismo, debemos de conocer lo que hemos conocido es el lenguaje, qué funciones tiene, cómo nosotros nos vamos a comunicar, qué características tiene y vamos a dar a conocer lo que son los planos del lenguaje, ¿ya? Los planos del lenguaje. ¿Qué llamamos planos del lenguaje? A las dos formas o dos diferencias que nosotros debemos de tener en cuenta, que es la lengua y el habla, ¿ya? Vamos a hablar sobre la lengua. ¿Habrá una diferencia o no con el habla, chicos? Chicos. Leslie, ¿habrá una diferencia o no entre lengua y habla? Sí, Miss, hay diferencia. Sí, ¿verdad? Yo mira, ¿cuál crees que sea esa diferencia? Yo mira, Huancajulca. Miss, ¿Cuál crees que sea esa diferencia? en que la lengua, este,
Yo mira, ¿Sí? ¿cuál será esa diferencia? ¿Qué será la lengua y qué será el habla? Sí, para ti, ¿no? No necesariamente una definición exacta. ¿Tú cuál crees que sea esa diferencia? Para ti, ¿qué será la lengua y qué será el habla para ti? La lengua es un sistema de código. No, para ti, ¿qué es la lengua y qué es el habla? El habla es expresar Ya, la expresión, ya. y la lengua es el sonido. Ya, muy bien, yo mira, a ver. Pilar, Pilar Z, Pilar, bueno, no está. Andy Jara Minchan. Sí, Miss. A ver, La Pilar, para lengua, ti, ¿qué será la lengua y qué será el habla? Para ti, tía, definición propia tuya, ¿qué crees que sea? O si no conoces, normal lo puedes mencionar para yo poder explicarles. Pero necesito que me digan para ustedes qué es. No una definición sacada de Google o que me digan una definición que ya yo les vaya a mencionar, sino para ustedes, a perspectiva propia. ¿Qué crees que sea? ¿O de qué hablamos cuando decimos lengua y de qué hablaríamos cuando decimos habla? el, el habla puede ser la manera singular que cada persona utiliza. Y Ya, el puede ser. lengua, ¿Ya? ¿Y la lengua qué será? la lengua, ¿Qué será la lengua? ¿Qué será la lengua, Pilar? Me dices que el habla es la forma de cómo nosotros hablamos. ¿Y la lengua qué será? ¿Mm? Pilar. Ya, a ver. Cuando nosotros vamos a hablar de los planos del lenguaje, que son dos, ¿ya? Que es la lengua y el habla, vamos a hablar de lengua al conjunto de signos lingüísticos que nosotros vamos a tener dentro o que específicamente en una comunidad se ha usado para poderse comunicar entre ellos, ¿ya? Se caracteriza ¿por qué? Porque es social, su naturaleza es abstracta, ideal y psíquica, ¿ya? Nos llega una herencia como algo histórico, es fija desde el punto de vista sincrónico. ¿Qué quiere decir ello? Que en ciertos casos es afectada a través del tiempo, ¿ya? Es el conjunto de signos lingüísticos en todo. Entonces, cuando ustedes les hablan de la lengua, les van a decir, es un conjunto de signos lingüísticos que se ha desarrollado o que nace en una comunidad con el fin de poderse comunicarse, mientras que el habla va a ser el uso, ¿ya? Que cada uno de los individuos hace de los signos que conforman la lengua, ¿ya? Es la realidad viva, es fonética, es decir, la realización de la lengua. Por eso su naturaleza dice que es concreta, es efímera y es variable. ¿Qué quiere decir variable? Que va a mejorar o que va a cambiar dependiendo a la situación en la cual vivamos.
¿Ya? Pues depende de la forma peculiar de los individuos para hacer uso del código. Cada uno o cada persona va a tener su propia caracterización, ¿no? Su propia forma de hablar. Yo no hablo de la misma manera que alguno de ustedes pueda hablar, ¿cierto? O cómo ustedes se expresan. Aparte que hay un dejo también propio del lugar de donde uno vive, ¿cierto? Entonces, lengua, mejor dicho, que es el idioma, de esa manera, ¿ya? Lengua es el idioma, ¿ya? El lenguaje que nosotros vamos a aprender a hablar, ¿para qué? Para comunicarnos en una comunidad, en una sociedad en la cual crecemos. Por ejemplo, si yo he crecido o yo he nacido, mejor dicho, en la selva y hay una comunidad en la cual solamente hablan shipibo, ¿cuál sería mi lengua? ¿Mm? ¿Cuál sería mi lengua, chicos? Chicos. Chicos. Ya. ¿Lo pueden ver ahora? A ver, cuando nosotros hablamos de lengua, vamos a relacionarla entonces como el idioma, ¿ya? Que nosotros vamos a aprender en el lugar donde vayamos a nacer, ¿ya? Si yo he nacido en un lugar que habla solamente shipibo, yo voy a hablar shipibo, ¿cierto? Y el habla va a ser lo que yo vaya a mejorar con ese lenguaje, ¿cierto? Con esa lengua. ¿Qué es lo que yo vaya a mejorar? Por ejemplo, me voy a trabajar y ya no voy a hablar, voy a conocer las nuevas reglas de cómo expresarme en lengua shipibo y voy a tratar de mejorarlo, pero voy a tener propia de mí. ¿Ya? Por eso dice que es variable, mientras que la lengua es estática a través del tiempo. ¿Ya? Acá les voy a mostrar unas características más para que lo puedan tener claro, ¿no? Las características propias de lengua como también del habla, ¿ya? Pero necesito que participen, chicos, por favor, no me gusta estar hablando sola. Si no se me entiende, por favor, me la dicen para yo poder cambiar, ¿ya? El problema es que no logro ver estás en diseño, estás en informático, ¿Observan mi pantalla? No, Miss. No, Miss. Ya, acá tenemos. A ver, la lengua, ¿qué nos dice? Sistema de signos verbales. Sus características, ¿cuáles son? Una es social porque solo se va a verificar y se va a manifestar en una comunidad, ¿ya? Que va a ser producida socialmente como consecuencia de convenciones entre sus integrantes, entre la relación que ellos tengan, ¿cierto? Que ha nacido ahí. Es teórica, ¿por qué? ¿Por qué es teórica la lengua? Porque en su aprendizaje o lo que nosotros vayamos a aprender de ello y su manejo va a requerir de un cierto análisis y estudio, ¿ya? Ya que toda lengua está organizada por una serie de reglas, tiene reglas. Por ejemplo, si yo hablo el shipibo, voy a hablar shipibo, pero el shipibo, el propio de la lengua, tiene ciertas reglas, tiene normas que yo debo de respetar para yo poder expresarme en esa lengua, ¿cierto? Es más o menos fija. ¿Por qué? Porque el sistema de signos que lo van a conformar aparentemente está estático en una época determinada, pero eso solamente es aparentemente. Por ejemplo, cuando apareció el español, aparentemente ya el español apareció con ciertas reglas, con ciertas normas, sabíamos cómo quizás expresarnos, pero no del concreto. Ha pasado el tiempo y, por ejemplo, se nota claramente nada más en la Real Academia Española, que es la que estudia la lengua del español, y nos da a conocer nuevos términos, nos da a conocer términos que ya tienen que desaparecer por su uso, el significado de cada una de ellas, dónde yo lo puedo manifestar, dónde no puedo hablar con ese tipo de lenguaje,
¿cierto? Entonces, por eso se dice que es más o menos fija, pero sabemos que a través del tiempo sí o sí va a tener que mejorar, ¿ya? Y es psíquica, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros vayamos a hablar, por ejemplo, ¿no? Cuando nos dicen mesa y yo no me pongo a dibujar ese rato la mesa, todo es psíquico, porque todo se aloja en nuestro cerebro, ¿ya? Todito. Por ejemplo, escucha el sonido del timón, mejor dicho, de la bocina, disculpen, de un carro. Y entonces ese sonido lo estoy alojando en mi cerebro, ¿cierto? Porque yo no estoy viendo físicamente al sonido de la bocina que hace o no estoy viendo la forma, cómo sale el sonido. ¿Cierto? Entonces, por eso dice que es psíquica. Todas las imágenes acústicas que van a estar asociadas a un concepto, se van a relacionar o se van a manifestar o se van a localizar en nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, son 4 las características. Es social, ¿por qué? Porque se desarrolla en una comunidad, es teórica porque se estudia para poder hablarla, es más o menos fija porque aparentemente es estática en una época determinada y es psíquica porque todas las imágenes acústicas que se van a asociar a un concepto se van a localizar en nuestro cerebro. Mientras que el habla ya es la materialización de la lengua. ¿Qué quiere decir? En el que cada individuo va a emplear los signos lingüísticos, mejor dicho, la lengua, pero de manera peculiar, propia de ellas. Ya yo no hablo de la misma manera que me enseñaron quizás mis padres, ¿cierto? Yo no estoy hablando de esa misma manera. Ellos me dieron algunas especificaciones o yo lo aprendí de la forma que ellos hablaban, ¿cierto? Pero yo a través de mis relaciones sociales, de mis trabajos o del mismo estudio también he ido mejorando y yo hablo de una manera muy distinta a la que puede hablar mi hermana, a la que puede hablar mi papá, a la que puede hablar mi mamá, ¿cierto? Por eso dice, es peculiar, es particular del ser humano, ya es propia de cada uno de ustedes. Ustedes no van a hablar al igual que quizás una amiga, al igual que sus hijos o al igual que sus padres, ¿ya? Entonces, por eso se manifiesta de esa manera, ¿ya? Y también va a tener 4 características. ¿Cuáles son ellas? La primera es que es individual. ¿Por qué? Ya les dijimos, ¿no? Es individual. ¿Por qué? Porque se manifiesta individualmente de cada uno de nosotros, ¿cierto? Ahora, es práctica, ¿por qué? Porque en el medio más usual y eficaz de la comunicación es el medio más usual que nosotros usamos en el desarrollo de nuestra vida. Ya, eso es lo más práctico que nosotros usamos, que es el habla. ¿Para qué? Para poder comunicarnos. Ahora, es variable, ¿por qué? Porque obedece al interés o a la necesidad de cada emisor, cambia radicalmente. El contexto cambia, la información que nosotros vayamos a comunicar. Si yo voy a comunicar una situación triste, no la voy a comunicar de una manera normal o como siempre me comunico, ¿cierto? Voy a tener que cambiar el tipo de lenguaje que vaya a usar. Por eso dice que es variable. Y es psicofísica, ¿por qué? Porque implica una codificación en el cerebro, ya una actividad mental. Y también constituye una articulación con la participación de los órganos del habla y demás órganos. Ya, por eso es psicofísica. Empleamos órganos cómo nosotros emitimos nuestro lenguaje y una codificación que realizamos en nuestro cerebro. Ya, entonces, esas son las 4 características fundamentales, tanto de lengua como de habla. Acá, ¿cuál sería la diferencia? Si yo les coloco, o en el examen me parece que hay, diferencia entre, en el siguiente 4, coloca la diferencia entre lengua y habla. 1. La lengua es social, mientras que el habla es individual. Ahora, es teórica la lengua, mientras que el habla es práctica, ¿ya? Ahora, es más o menos fija la lengua, mientras que el habla es variable. Y en la lengua es psíquica, mientras que el habla es psicofísica, ¿cierto?
Entonces, esas serían las diferencias. Hasta aquí, ¿me dejo entender, chicos? Gracias, arquitecto. No, maestro, oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. En realidad ya ha sido súper didáctico. Hubiera hecho mejor. Chicos, hasta aquí me dejo de entender. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No se escucha, chicos? Wilcher Dawa, ¿me escuchas? Sí, Miss, lo escucho. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Quién me dijo que no se escucha? Flor. Debe ser tu internet. Me parece que desde la semana pasada tienes esas dificultades, ¿no? Hay que tratar de mejorarla. Quizás sea tu equipo mismo o el internet que no te está llegando muy bien, ¿ya? A ver, observa mi pantalla, ¿verdad? Entonces, hemos dado a conocer las características de manera clara y específica, ¿ya? Tanto de la lengua como del habla. Acá está de manera general, pero ya les he mostrado, ¿cierto? Hay 4 características de la lengua y hay 4 características del habla, en las cuales yo ya conozco cuál es la diferencia. Una es más teórica, es más psíquica, es hablada en una cierta comunidad, mientras que el habla ya es la práctica que nosotros hacemos al hablar la lengua, ¿cierto? Por eso se le conoce como habla, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice? Que la lengua, acá tenemos una pequeña frase, ¿no? La lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos, pero a su vez el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione, ¿ya? Por eso la relación entre las dos es de interdependencia. Ambos se necesitan, ya tanto la lengua del habla como del habla de la lengua. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá una pequeña aclaración? Nos dice, la norma es que todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar al sistema, va a reflejar el hábito importante, pues va a limitar su libertad expresiva, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo aquello que el lenguaje, ya sea tradicional, social o cultural, o va a ser habitual, debe de estar, no va a afectar a un sistema, ¿ya? Su uso. ¿Qué quiere decir ello? Que no va a limitar su libertad expresiva de cómo nosotros nos vayamos a manifestar dependiendo de las situaciones, ¿ya? Ahora, dentro de ello, ya que conocemos el lengua, conocemos el habla, debemos conocer también las variaciones que vaya a tener la lengua. ¿Qué quiere decir ello? ¿Cómo es que va a mejorarse o qué tipo de variaciones va a tener al nosotros seguir propagando quizás la lengua, el idioma, ¿cierto? Una de ellas es el dialecto y el otro es el sociolecto, ¿ya? ¿A qué llamamos dialecto? ¿Qué querrá decir dialecto para ustedes, chicos? ¿Mm? ¿Qué querrá decir dialecto para ustedes? Es un idioma, Miss. ¿Será un idioma? Es una lengua. A ver, el dialecto va a ser aquella variante que va a adquirir una lengua en un determinado lugar. ¿Qué quiere decir ello? La diferencia que vaya a haber cuando nosotros lo empleemos en diferentes lugares. Lo que les decía, ¿no? Yo, que soy de Huaraz, no voy a hablar el mismo, o mejor dicho, yo hablo igual que los de limeño, ¿cierto? El mismo idioma, el español. Ambos hablamos el mismo idioma o la misma lengua, pero el limeño no habla de la misma manera que yo o hablará de la misma manera que yo. No, No, Miss. No, ¿verdad? Entonces, ese es el dialecto,
¿Ya? Es la variante que va a adquirir una lengua en un determinado lugar. Puedo hablar el mismo idioma, pero al mismo tiempo no hablo como ellos, ¿cierto? Igual, como yo noto que no hablo igual que ellos también, si es un poco difícil de comprender la definición, es el dejo que ellos tienen. El limeño habla diferente tipo, ¿cierto? O igual diferente también que el piurano, ¿no es así? Entonces no hablamos el mismo idioma. Ahora, ¿qué nos dice? Que el castellano que habla el limeño, lo que les decía, no es idéntico al que habla el piurano o el loretano. Ya hay diferencias en cuanto a su pronunciación y a su entonación. Ya son factores fonéticos ahí. Y su vocabulario también. A veces los limeños un poco más vulgares, ¿cierto? Son más liberales, ¿cierto? Ellos se expresan de una manera en cualquier contexto de la cual nosotros a veces acá los de Huaraz nos horrorizamos, ¿cierto? Porque decimos, no, ¿cómo se va a expresar de esta manera en tal situación? ¿Cierto? Pero para ellos es normal, entonces es una variación de, ¿ya? Que eso les conoce como los factores lexicales, ¿ya? Dice la construcción de las palabras, que son factores morfológicos, la manera de construir oraciones, cómo ellos se manifiestan, ¿ya? Y por el significado de las palabras. También varía el significado de algunas palabras, ¿cierto? Y eso lo notamos claramente, por ejemplo, en el español que quizás los venezolanos, que es de otro país, hablan, ¿cierto? Hay términos que para nosotros significa otra cosa y ellos lo usan de manera normal porque para ellos, dentro de su localidad, significa otra cosa, ¿ya? O lo mismo que sucede con los mexicanos. Se asemeja mucho los términos que ellos usan, pero algunos de ellos no significan lo mismo que significa en Perú, ¿ya? Por ejemplo, a nivel fonético, la variación dialéctica a nivel fonético. Lima, dicen calle con Y, calle, y en la provincia, por ejemplo, acá en Huaraz, dicen calle con doble L. Pero, ¿qué quiere decir así? No quiere decir su escritura, ¿ah? Su escritura va a ser la misma, solo que va a ser su pronunciación, cómo es que ellos pronuncian la palabra. Por ejemplo, cuando dicen en Lima, calle, ¿cierto? Tiene una cierta variación, a diferencia que cuando nosotros decimos calle, ¿cierto? Calle. Entonces, hay una variación, pero fonética de sonido, no quiere decir en su escritura, ¿ya? A nivel sintáctico, ¿qué quiere decir a nivel sintáctico? A la forma como ellos van a construir sus oraciones. Por ejemplo, de la esquina de su casa, su kiosco está, ¿cierto? Por ejemplo, varía. ¿Cómo debería de decir ahí? Wilcher Dawa. ¿Cómo debería ser mi oración ahí, por ejemplo, en tu contexto, en tu ciudad? ¿Cómo tú lo manifiestas? ¿A cuál de ellas, Miss? De nivel sintáctico. Dice, de la esquina de su casa, su kiosco está. ¿Cómo tú lo dirías? Salvo que hubiera alguna consulta, alguna pregunta, está claro cómo van a empezar la redacción. Ya tienen ahí todo el formato prácticamente listo para que ustedes Wilcher. paso por paso. Incluso no necesariamente pueden ir. No te entendí bien, Miss. A ver, ahí en la oración dice, de la esquina de su casa, su kiosco está. Es una manera de decirlo. Para ti, ¿tú cómo lo dirías? Esa oración, ¿cómo lo manifestarías? ¿De la misma manera? ¿Cómo manifestarías tú esa oración? ¿O está bien para ti? De esa manera lo mencionas. ¿Mm? De otra forma, Miss. Ya, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo lo manifestarías tú? El kiosco está a la esquina de la otra casa. Ya ves, es otra manera, ¿cierto? Ahora, Leslie, ¿tú cómo lo dirías? Bueno, yo diría, su casa de la vecina está cerca de la bodega. Ya, muy bien, excelente. Yo mira, ¿cómo dirías tú?
En la esquina de la casa la bodega está. Ya, muy bien. Pilar. Entonces, busca qué es pensamiento crítico y se encuentra con un concepto de Yo lo diría en la esquina tiene su kiosco. La esquina de En su la, casa tiene su kiosco. en la esquina de su casa tiene su kiosco. Ya, muy bien. Excelente. Entonces, ustedes han visto que ustedes cuatro lo dicen de una manera distinta a uno, o todos han mencionado de la misma manera. ¿A chicos? ¿Lo han mencionado de una misma manera o no? ¿O de diferente? No, Miss, está Diferente diferente. manera, Miss. De diferente No, manera. Miss. ¿Ahí qué involucra? La variación que tiene la lengua por la localidad en que nosotros vayamos a vivir, ¿ya? Ahora, a nivel morfológico, dice pancito, panecillo, pancico, ¿cierto? Algunos lo manejan de esa manera. Y a nivel semántico dice, ese viejo está salado. En Perú, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Ese viejo está salado. Cuando yo digo, ese viejo está salado, ¿a qué me estoy refiriendo esa frase? ¿A qué se refiere? Una persona que tiene mala suerte. Exacto, una persona que tiene mala suerte. Ahora, si yo digo, la ropa está salada, en Chile, por ejemplo, si yo digo, la ropa está salada, yo vendo ropa y digo, ay, esta ropa está salada. Digo, ¿a qué me estoy refiriendo acá en Perú? Que está sucia. Que está sucia o que quizás no tenga suerte para ser vendida, ¿cierto? Ajá. Ah, exacto. Pero en Chile, por ejemplo, cuando yo digo la ropa está salada, se refiere a que está costosa, ¿ya? A que está costosa. Entonces, a eso también involucra la variación que vaya a tener las oraciones o las frases que nosotros digamos. Para nosotros significará una cosa, para los de otra localidad se puede significar ya otra cosa, no lo mismo, ¿ya? Entonces, esa es una variación. Entonces, ese es el dialecto, ¿ya? La variación que va a adquirir la lengua en un determinado lugar. Ese es el dialecto, ¿ya? ¿Hasta aquí todo claro? Chicos, ya, muy bien. Entonces, Sí, el Miss. dialecto es Sí, la Miss. variación que la lengua vaya a tener en un determinado lugar, ¿cierto? En una localidad, ¿ya? Ahora, el sociolecto va a ser la variación de la lengua que se va a presentar en la sociedad, ¿ya? Por eso es socialecto, sociedad, de acuerdo a factores socioculturales. ¿Qué quiere decir eso? Los niveles de la sociedad. ¿Por qué se va a caracterizar el sociolecto? Porque la lengua va a variar de profundidad. ¿Qué quiere decir? De lo social a nivel o vista geográfica, ¿ya? Las diferencias de hablas dentro de una comunidad también se deben a la influencia de factores geográficos, ¿ya? A la categoría sociocultural o educacional de la persona. Y la línea de separación de una lengua está determinada por la posición socioeducacional. Acá involucra mucho la instancia o la vivencia que cada individuo vaya a tener en una determinada comunidad, ¿ya? Va a estar basado en la sociedad, ¿ya? Ahí debemos de conocer tres características. Interlecto, cuando hablamos de dos lenguas, el mesolecto, intermedio entre culto y vulgar, y el idiolecto. ¿A qué quiere decir ello? A los niveles de la lengua, que son tres. Nivel subestándar, superestándar, estándar y subestándar. Esos son los niveles de la lengua. ¿A qué nos referimos como los niveles de la lengua? Es que nosotros vamos a tener este pequeño gráfico para poder definir en qué nivel nos encontremos dependiendo cómo nosotros estamos hablando. Por ejemplo, una lengua popular, una lengua vulgar que nosotros usemos, por ejemplo, a veces no nos enojamos y podemos usar una lengua vulgar, ¿cierto? Y lengua popular, ¿a qué nos referimos? A cómo nosotros hablamos cotidianamente, ¿ya? Ahora, popular, que la que todos, ¿cómo lo manifiesta?
¿ya? Entonces, un grupo. Entonces, si yo me relaciono de esa manera, voy a estar en el nivel subestándar, ¿ya? Ahora, en el nivel estándar vamos a hablar un lenguaje culto, ya un poco, se podría decir, especializado, ¿ya? O un lenguaje coloquial, ¿ya? Que normalmente nos comunicamos. ¿Ya? Y nivel estándar es la lengua culta y la lengua coloquial. Y el nivel súper estándar ya es cuando nosotros hablemos ya científicamente, ¿no? Y nuestra habla cotidiana sea de esa manera, nada más, ¿ya? Por ejemplo, si yo solamente hablo tal y como me comunico con mis colegas en todos los contextos, en mi familia, con mis amigos, entonces estaría en un nivel súper estándar. ¿Por qué? Porque ya estoy usando diferentes términos, ya no uso términos comunes, ya voy a usar términos mucho más especializados. Entonces ahí yo me encontraría en un nivel súper estándar. Por ejemplo, Leslie, ¿en qué nivel tú te encontrarás ahora? ¿En el subestándar, estándar o el super estándar? Me ha pasado jamás, así que por favor, todos los que están en la sala, tienen niños, alguna persona habrá hecho. En el super estándar, Miss. En el super estándar, manejas términos especializados. Por ejemplo, yo en vez de decirle a un chico que está bonito, yo le digo, oye, te ves dandy. ¿Qué significará? La verdad es inaceptable. Voy a conversar para que se pueda detectar con el organizador, en este caso. Leslie. ¿Qué significará dandy? Entonces, hay que ver eso. ¿Cómo? Que no sé, Miss. A ver, cuando nosotros hablamos de lenguaje literal, que es en el nivel súper estándar, es términos ya especializados que se van a significar lo mismo que yo digo de manera coloquial, pero con otro nombre. Por eso te decía, ¿no? Si yo veo a un niño guapo, yo le digo, ay, qué guapo estás, qué elegante estás, ¿cierto? O qué bonito estás. Pero si yo hablara en un lenguaje literal, un lenguaje súper estándar, o estaría en el nivel súper estándar, le diría, te ves dandy. Oye, Juan, te ves dandy. ¿Qué significa dandy? Una persona elegante, una persona bonita, bien arreglada, ¿cierto? Entonces, estoy usando otro término mucho más especializado de la lengua. Y si yo me manejo en ese tipo de términos, por eso dice lengua literal, porque hago uso de lenguajes literarios, de símil, de comparaciones, de figuras literarias, en otras palabras, ¿ya? Entonces, si yo me comunico de esa manera, es porque estoy en el nivel súper estándar, pero me comunicaría en todos los niveles. Y muchos de nosotros no llegamos todavía a ese nivel, ¿ya? ¿Y dónde nos encontraríamos? Una consulta. Dime. No dije super estándar, dije subestándar, o sea, la última. Ah, ya, subestándar, ya un lenguaje popular, pero también hay que ver las diferencias, ¿ah? Por eso les decía, el lenguaje literal es cuando yo hago uso de términos mucho más especializados, ¿ya? Que se van a significar lo mismo que yo hablo en nivel coloquial, pero ya son términos un poco más especializados que nosotros diremos, ¿no? Como ya ahorita, ¿no? Yo les digo dandy, no conocen el significado, pero ya les había dado con una oración coloquial, ¿cierto? Entonces, es el mismo término, solamente mucho más especializado, mucho más elaborado. La mayoría de nosotros nos encontramos en un nivel estándar todavía, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú me dices en el subestándar, me estás queriendo decir que tú en todo momento me estás hablando vulgarmente, y no creo que sea ese el caso, ¿o sí? No, Miss. Exacto, ¿ya? Por eso les digo, nosotros, la mayoría de nosotros nos encontramos en un nivel estándar, porque hablamos de una manera culta, dependiendo de la situación, ¿cierto? Pero de manera coloquial.
Ahora, si yo digo subestándar es porque en todo momento me estoy comunicando de manera vulgar y eso no es el caso, ¿ya? Muy bien, entonces esos son los 3 niveles de la lengua, ¿ya? Que está dentro del sociolecto. Ahora, la jerga y la replana, vamos a conocer la jerga. ¿Qué querrá decir jerga para ustedes? Esa sí me la deben de saber. Esas observaciones ya no las debo hacer. Por favor, tienen todos en este momento, seguramente. Chicos, ¿a qué llamaremos jerga? ¿O con qué lo relacionan ustedes? Mis con sobrenombres. ¿Sobrenombres? ¿A los sobrenombres? A ver, las jergas que nosotros vayamos a usar o se le conoce jerga a un lenguaje, acá nos dice, según la Real Academia Española, nos dice que la jerga es un lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones u oficios, como los toreros, los estudiantes o los abogados. Mejor dicho, que son palabras o oraciones que son propias dependiendo de nuestra relación. Por ejemplo, yo como estudiante voy a tener la particularidad de hablar algo, alguna frase, pero que lo van a entender solamente los estudiantes o mis compañeros, ¿cierto? O que si yo hago una jerga que sea propio de mi carrera de docente, lo van a entender solamente los docentes, ¿cierto? Por ejemplo, dice, a causas, dice, porque las personas están determinadas por su grupo social. ¿Qué quiere decir? Por la edad también involucra mucho, por el tipo de trabajo, cuál es mi trabajo, por el lugar de residencia o por la afición que nosotros tengamos, ¿ya? Otra de las causas es por la corrupción del lenguaje ordinario, ¿ya? Muchas veces, bajo la influencia de la negligencia del vocabulario, de cómo nosotros usemos el vocabulario, que se van a practicar con un afán humorístico o juguetón, es cuando nosotros hablamos, mejor dicho, en doble sentido, ¿cierto? Es el intento de representar la realidad no como debe de ser, ¿ya? Por ejemplo, tenemos jerga profesionales, que no siempre están al alcance de la población, ¿cierto? Porque el lenguaje se va a basar solamente en tecnicismos usados en las diversas profesiones. Por eso les decía, ¿no? El médico tiene sus propias jergas, ¿ya? Que se va a usar entre los médicos, nada más, que yo quizás ni las entienda, ¿cierto? ¿Ya? O quizás de mí, ¿no? De los docentes, usemos unas ciertas jergas, entonces que solamente los docentes lo vayan a comprender, ¿ya? Y hay una jerga social o argot, que también se le conoce, que es utilizado como seña de identidad por un conjunto de personas para diferenciarlos de los demás. Por ejemplo, los deportistas, los jóvenes estudiantes, los cazadores, los informáticos, los mineros, cada persona va a tener una jerga. Por ejemplo, tenemos de jerga peruana. Afanar, ¿qué significará? Chicos, ¿qué será afanar? ¿Qué significará? Dice acá, deja de estar afanando a esa chica, no quiere nada contigo. ¿Qué significará? Enamorarme. Enamorar, cierto. Entonces es una jerga coloquial. Dice, a ese lugar tienes que ir a la tela, de lo contrario no podrás entrar. ¿Qué significará? ¿Mm? ¿Qué significará? A la tela. ¿Puedes repetir la pregunta? A ese lugar tienes que ir a la tela, de lo contrario no podrás entrar. Elegante, Miss. ¿Cómo? Elegante. Elegante, cierto. Ahora, si yo digo, trae o mete el trago bien caletas, si se dan cuenta, mancamos. ¿Qué significará? Escondido, Esconder. Miss. Escondido. ¿Y mancamos? ¿Qué significará?
Si se dan cuenta, mancamos, nos dice. Morimos, ¿cierto? Si nos descubren, ya perdimos, ¿cierto? Ya fuimos, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, esos son los tipos de jerga que nosotros vayamos a usar. Y la replana, que también es conocida como la jerga delincuencial, es, por ejemplo, nos dice, no tuvo su comienzo un carácter esotérico, que es secreto, porque las actividades no santas del grupo exigían un silencio absoluto entre los miembros. De esa manera surgen las jergas delincuenciales, ¿ya? Que mayormente lo hacen los delincuentes, ¿no? Por ejemplo, dice, a Esteban lo enfriaremos por maloso. ¿Qué querrá decir ahí esa jerga? Enfriaremos. Matar, Miss. Lo matarían, pero ese tipo de términos, ese tipo de jerga solamente lo van a usar personas del mal vivir, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿me dejé entender, chicos? Sí, Miss. Muy Sí, bien. Miss. ¿Ninguna pregunta, alguna duda? Esto lo que nos dijo el maestro, debemos poner en cero. Voy a ponerlo en cero. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, Miss. Ninguna, ¿verdad? Muy bien, chicos. Espero sinceramente les haya quedado claro. De igual forma, no duden revisarlo, alguna partecita que no haya quedado quizás claro en el YouTube y tengan miedo ustedes de preguntarme, ¿no? Igual, no tengan duda.